Em, Cuando estaba preparando este mensaje me vino a la mente una experiencia que tuve en una iglesia en Inglaterra que pastoreé hace ya años. Y era una iglesia, es una iglesia, sigue siendo una iglesia preciosa, muy grande, 400, 500 miembros, no sé cuántos tendría ahora. Y en el culto de la mañana me levanté y dije, bueno, por diferentes razones que expliqué, esta mañana mi predicación va a ser eh, más corta de lo normal, y toda la congregación al unánime dijo amén. Esto me descolocó durante un momento, es decir, bueno, esto no ha sido preparado, no sabían qué iba a decirlo, y sin embargo dijeron amén. Desde entonces he cogido el mensaje. ¿eh? Hay que ser un poco tonto para no coger lo que te están diciendo. Y entonces desde entonces decidí que los mensajes que iba a predicar serían sobre 30 minutos. Mi esposa más o menos a los 30 minutos me hará una pequeña señal así muy suave, como por ejemplo, así, no sé, algo así. ¿ves? No, no, de verdad, una cosa muy suave con la cabeza, diciendo así. Y entonces ya empezaré a descender, como cuando te dicen en los aviones, ¿no? Estamos llegando al aeropuerto de Santiago, por favor, abróchense los cinturones. Entonces, más o menos 3 o 4 minutos y estás ya en tierra. Así que por esa razón será más o menos corto. Este es un pasaje muy bonito para predicar. La iglesia de Filipo es una iglesia que está muy cerca del corazón de Pablo. Pablo ama esta iglesia. La ama porque es una iglesia nueva, fresca, y es una iglesia que también ha demostrado al apóstol que le ama. Así que el amor es mutuo. Yo amo a la iglesia reacciona amándome a mí como pastor, ¿no? Y entonces siento un profundo cariño por esta iglesia, y toda la carta, cuando leéis toda la carta, está llena de gozo bueno, sí, es una carta llena de gozo y de amor hacia esta congregación. Y al final de la carta, pues el apóstol Pablo también dice algunas cosas interesantes que vamos a ver esta mañana. Es una iglesia pequeña, posiblemente reuniéndose en un hogar, en una casa, muy pequeña, muy frágil. Esta pequeña congregación está pasando por tremendas presiones sociales. La sociedad está en contra del cristianismo en esos momentos. Presiones del imperio, presiones políticas y presiones religiosas. Los judíos también estaban allí y obviamente estas presiones se cargan sobre la congregación. Por eso Pablo está preocupado por ellos. Pero aparte de esto, según este capítulo, es que ha empezado a haber ciertas tensiones entre dos hermanas en la congregación. Son nombres que yo no pondría a ninguna de mis hijas, pero bueno, hay gusto para todos. Son colaboradoras, son obreras del Señor y sin embargo están creando un problema entre ellas. Una vez más, cuando estaba preparando esto, recordé un caso que se me dio en la misma iglesia, esta que digo que era fantástica. Dos hermanas, y empiezo a recibir correos electrónicos de un lado y de otro acusándose mutuamente de ciertas cosas. Yo conocía a las dos perfectamente. Y entonces empezaron a sonar las alarmas. Todo pastor enseguida que ve estas cosas, porque estaban mandando mensajes no solamente a mí, sino a otras personas allegadas a ellos. Entonces, claro, al nivel que estamos viviendo de Internet, la Internet es fantástica, pero al mismo tiempo es súper peligrosa. En minutos, docenas de personas estaban involucradas en el problema. Así que ni corto ni perezoso les mando un mensaje a las dos diciendo, por favor, en este momento parad. Cogí el coche, me fui a visitar a una, la expliqué la situación y la hablé fantásticamente de la otra. Todo lo bueno que podía encontrar en la otra, todo lo que era agradable, todo lo que era bonito, todo lo que era fantástico, se lo conté a la otra. Y después cogí el coche inmediatamente y le dije, no, no muevas, no hagas nada. Me fui a ver a la otra mujer y le hablé todo lo bueno que le había dicho de la otra. Igual, hablé de las dos cosas positivas, todo lo bueno, todo lo que es fantástico. Y empezaron las dos a equilibrarse en esa batalla que tenían entre ellas. Cogí el coche otra vez y me fui otra vez a la primera mujer. Y le dije todo lo bueno que me había dicho la otra. Obviamente siempre añades un poquito de salsa para que sea más bueno. Pero bueno. Y después me cogí el coche y me fui a ver a la otra. Y también la conté todo lo mismo.
Y además la dije porque la otra era un poquito más madura. Y entonces le dije, mira, a esta tu hermana, la fulanita, le encanta el pastel de chocolate. Así que te ruego, sin titique, te ruego por favor que le hagas un pastel de chocolate y se lo lleves a su casa y te tomas una taza de té con ella y hables con ella. Y así lo hicieron. Y el problema se paró y la situación se tranquilizó. Pero es que una cosa que empieza entre dos personas, un conflicto entre dos personas, como son familia y después hay amigos, fácilmente puede desarrollarse en una catástrofe. Y esto sucede en la iglesia, también sucede en nuestros hogares, que ninguno está libre de estos problemas. El apóstol Pablo sabe esto. Si la paz se pierde en un hogar, si la paz se pierde en una familia, si la paz se pierde en la iglesia, estamos acabados. El Señor no va a añadir nuevas personas a la iglesia si hay un conflicto interior. Imposible. En mi experiencia he sufrido dos grandes conflictos. Uno cuando era muy joven, estábamos en Inglaterra, la iglesia en Inglaterra se dividió. Otro más reciente, en España también se dividió. Son traumáticos, son horrorosos. Os puedo decir que ninguno de los casos tenía que ver con doctrina fundamental. Si hubiéramos cogido a estas dos mujeres y las hubiéramos hecho un test a las dos, vamos a ver, ¿creéis en la soberanía de Dios? ¿Creéis en la palabra de Dios como inspiración divina? ¿Creéis en la Trinidad? ¿Creéis en la salvación por fe, por gracia? ¿Creéis en Jesucristo como Hijo de Dios? Seguro que las dos hubieran dicho sí, 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 sí. Si son creyentes. Y una vez más, es mi experiencia que las divisiones en las cuales he visto, una desde fuera, porque era miembro de una congregación, y la otra desde dentro, en el liderazgo, he visto que no tenía nada que ver con doctrina fundamental. Tenía que ver con personalismos, con gustos personales, con la búsqueda de poder, y otras muchas cosas. Pero no tenía nada que ver con la obra de Dios, con el avance del Evangelio, ni con buscar la paz y que personas vengan al conocimiento de Dios y sean salvas. Nunca, en ninguna situación que he experimentado en mi carne. Así que el apóstol Pablo, conociendo esta situación, rápidamente escribe una carta desde la cárcel, diciendo, hermanas, por favor, sois colaboradoras mías, el Señor está cerca, pensad en el Señor, dejad vuestros asuntos y en la obra del Señor y seguid adelante. Además, me imagino a Pablo escribiendo esta carta desde prisión, estaba enganchado en cadenas a un soldado. Pablo, ¿qué escribes? Pues mira, estoy escribiendo una carta y ¿qué dices en ella? Bueno, estoy escribiendo a estas dos hermanas que están en problemas. Ah, pero Pablo, ¿no nos decías que el Espíritu Santo y la conversión cambia a las personas? Ay, sí. Ay, sí. Hermanos, sí, está bien mi experiencia, el Espíritu Santo cambia nuestras cosas, pero hay otras cosas con las cuales luchamos toda la vida y no seremos transformados hasta que lleguemos al otro lado. Son luchas internas de por vida. Claro que el Señor hace grandes obras, pero hay otras cosas que son tan difíciles de cambiar que tendremos que esperar a la eternidad para ser totalmente transformados a la imagen de Dios, del Señor. Cuando se pierde la paz en una congregación, olvídate de hacer evangelismo. Porque el Señor no va a añadir a nadie a la congregación cuando hay un conflicto, una guerra interior. Y entonces, después de esto, el apóstol Pablo va más adelante, dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre os lo diré una vez más, regocijaos. Que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cómo de cerca está el Señor de ti hoy? Y hablaré un poco más de esto más adelante. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La palabra clave en este pasaje, en este trocito, es una palabra muy corta, y. La paz de Dios es un regalo que Dios da a los creyentes. Yo no sé si aquí hay una persona que todavía no es creyente. Si no eres creyente, dice que hay una enemistad entre Dios y los hombres. Dice Romanos, ¿verdad?
habiendo sido justificados por la fe mediante, tenemos paz con Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, dice la palabra de Dios, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Así que si alguien todavía aquí no ha sido reconciliado, entonces sigue habiendo una enemistad. No hay paz con Dios. Pero aún así, esto de la paz de Dios con Dios es un regalo, nunca se pierde, es eterno. Si mis pecados han sido perdonados, hay paz entre Dios y yo. Es obra de Jesucristo. Sin embargo, una vez más, en mi trabajo pastoral he visto que personas creyentes y muy creyentes han perdido la paz. Hay momentos donde uno pierde la paz. Las circunstancias personales, las dificultades te hacen romperte, te rompen por completo. La única forma en que no vas a sufrir en esta vida es si no vives muchos años. Pero si vives muchos años, te puedo asegurar que sufrirás. Sufrirás decepciones, sufrirás muerte de seres queridos, enfermedades, colapsos, pérdida de trabajo, de todo. Yo recuerdo cómo cómo mi esposa y yo perdimos la paz. Llevábamos una iglesia aquí en España y recibimos un correo de nuestro hijo, pequeño, 19 años, cáncer. Inmediatamente, mi esposa y yo cogimos un avión y nos fuimos a Inglaterra a hablar con el oncólogo en el hospital. Era una oncóloga que llevaba el asunto. Inmediatamente le operaron, pero había malas noticias. El cáncer tenía 5 niveles de seriedad y estaba en el nivel 4. Se había extendido, estaba en diferentes partes. Así que perdimos la paz. Creyentes que sí, que tienen paz con Dios, sí, a nivel de perdón de pecados, a nivel de vida eterna, por supuesto. Eso no se pierde nunca, es un regalo de Dios. Pero perdimos la paz. Por eso digo, si vives el suficiente número de años, habrá momentos en tu vida donde vas a perder la paz. No la paz del perdón, pero la paz, esa paz interior que te da tranquilidad. Se te rompen los esquemas. Esa fe que pensabas que tenías, que era una fe muy fuerte, muy fuerte en Dios, se te viene abajo. Y obviamente, como padres, oramos por nuestro hijo. Comenzaron el tratamiento de quimio inmediatamente. El sistema británico de salud funciona fantásticamente en esas situaciones. Y estábamos orando y orando y orando. Y un día me sorprende una palabra de Dios. No suelo tener palabras de Dios directamente. Así que no penséis que yo recibo esa gente. No, el Señor me ha dicho hoy, no. Muy raramente el Señor me dice claramente, me dijo, Roberto, para de orar por tu hijo ya. Todo está bajo control y estará bien. Y entonces paré. Paré y en el momento que paras y confías, de alguna forma extraordinaria, esa paz que sobrepasa todo entendimiento llega. Así que si por nada estáis afanosos, antes bien, mediante oración y súplicas con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Damos gracias a los servicios de los sergas, enfermeras, médicos, a la ciencia, farmacias,
medicación. ¿Cuántas y cuántas bendiciones por las cuales debemos de dar gracias? No dar por hecho que lo tenemos. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y esta es la clave, y la paz de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer y entonces la paz de Dios vendrá a ti. Esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento. No solamente es la paz de perdón de pecados, que eso ya lo sabemos como creyentes, lo tenemos. Está asegurado. Nunca lo perderemos. Pero esa paz que en ese momento, cuando estás pasando una crisis personal del tipo que sea, te rompe. Y no tengo ninguna vergüenza en absoluto en admitir que un pastor de ya con muchos años de experiencia en muchas iglesias y la paz se te va. Y colapsas. Y colapsas. Pero también puedo decir en esta mañana que este y funcionó. Y cuando escuchas al Señor y sus promesas, pones atención bien al oído, algo que sobrepasa todo entendimiento llenó nuestros corazones y confiamos en que el Señor haría lo mejor en ese momento. Y no sabíamos lo que era lo mejor de paso. Y dice que el Señor guardará vuestro corazón y vuestra mente. Esta palabra aquí, guardará, es una palabra que emplea el apóstol Pablo, bueno, en el griego original, es una palabra que tiene que ver con una fortaleza que está protegida con soldados. Es como si el Señor pusiera una fortaleza alrededor de mi mente y de mi corazón para protegerme. Está muy protegida. El Señor protegerá nuestros corazones y nuestras mentes. Porque si vives el suficiente número de años, muchas veces tu corazón será roto. Estará roto. Y tu mente va a ser frágil. Y a veces la mente se va. Y empiezas a pensar cosas y empiezas a elucubrar y bueno, no te digo, ¿dónde puedes acabar? Acabas con tristezas, acabas deprimido. Anda, que no hemos conocido a gente deprimida en trabajo pastoral. Entre creyentes. Porque las presiones son enormes de la vida. Y porque estamos viviendo en un mundo ahora, sobre todo ahora, y no solo tenéis que poner la televisión para ver la cantidad de situaciones y desastres que vemos alrededor. Es un mundo de conflicto. Pero a veces el mundo que vivimos está aún todavía más lleno de conflicto, como el día de hoy, ¿verdad? Lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en el Reino Unido en los últimos días con todos los cambios económicos que ha hecho esta mujer, sea bien o para mal, no lo sé, pero lo que está afectando al país es brutal. Lo que vemos en España, las luchas, los conflictos entre partidos políticos. Es decir, hay cosas que uno dice, pero bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Parará algún día? Así que vivimos en un mundo de conflicto. Así que eso de, sí, paz. Yo quiero paz. Yo amo la paz. De hecho, nuestro Dios es un Dios de paz y el príncipe de paz, ¿verdad? Y el príncipe de paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el siguiente pasaje, trocito de esta carta, hablamos del secreto de la paz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y una vez más, la misma palabra cortita. Y el Dios de paz estará con vosotros. Podemos tener paz con Dios y sin embargo el Dios de paz está muy lejos. No sé si podéis pensar en esto.
La paz de Dios no se pierde, pero el Dios de paz puede estar muy lejos. En una congregación donde hay conflicto, el Dios de paz está lejos. No pienses que está aquí con nosotros, ¿eh? Por eso el apóstol Pablo está tan preocupado por este conflicto entre dos hermanas. Haced todo esto, dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es condicional. Es una actitud de corazón, pero también es una actitud de mente. Pensad en todo aquello que es verdadero. Yo puedo pensar en todo lo opuesto de una persona, ¿eh? ¿Y no es verdad que lo hemos hecho todos? Se nos cruzan los cables y vemos todo aquello que no es lo bueno ni lo positivo. Todo lo que es injusto, todo lo que es impuro, todo lo que es duro, todo lo que no es honorable. Si hay alguna virtud, deséchala. Si algo merece elogio, tíralo a la basura. Y el Dios de paz estará con... Bueno, hombre. ¿Pero de qué estamos hablando? Es una actitud de corazón, pero también una actitud de mente. Tengo que entrenar a mi mente a pensar en lo bueno de otros. En aquellas cosas que tiene elogio. Y todos tenemos esa parte de ser elogiados y esa parte de que no tan elogiados. ¿No es verdad? Eso lo tenemos en nuestros mismos matrimonios. Por eso mi esposa me aguanta tantos años. Porque ve la parte positiva y no tanto lo negativo. Si no, ¿dónde estaríamos? Ver aquello que es, se puede encontrar algo bueno en los demás. Y siempre, si hacemos un esfuerzo, podemos encontrar algo bueno en otros. Algo que merece elogio. Algo que es amable, que han hecho o que hemos visto que han hecho algo que es amable, que sale del corazón, que es honorable. Podemos ver en los demás cosas que son de verdad virtudes. ¿O es todo tan terrible? Ahora, si te centras tu mente en encontrar todo aquello que es negativo en una persona, te aseguro que lo encontrarás. Y después es muy difícil de cambiar, ¿eh? Una vez que en tu mente entra este virus, intenta cambiarlo. Imposible. Algo muy interesante que pasó cuando empecé en esta iglesia hace ya bastantes años en Inglaterra. Como era una iglesia muy grande, había 2 pastores, yo era el pastor número 2. El pastor número 1 me dijo al empezar, mira, no te voy a decir nada en absoluto de ningún miembro de esta congregación, porque quiero que los veas con tus ojos, limpios. No quiero afectar en tu vida la forma en que tú ves a la congregación. Quiero que lo veas tal y como van a aparecerte a ti a través de los años. Porque si te digo cosas, ya vas a verles de un color. Pensé, este es un hombre sabio. Sí, señor. Y le di las gracias. Porque entonces obré con la congregación de cero. Sin prejuicios. Así que esto de que el Dios de paz estará con vosotros es una condición a los versículos anteriores. Si yo pienso en todo aquello que es bueno, verdadero, justo, amable, que es una virtud en los demás, lo mismo en la congregación, lo mismo en mi familia, puedo asegurarme 100% que esta promesa se cumple. El Dios de paz estará con vosotros. El Señor de paz estará conmigo. Y una vez más, hemos sentido muchas veces, en algunas ocasiones más, en otras menos, que el Dios de paz está lejano. Sabemos que somos creyentes, claro que sí. Pero hay algo que nos falta. Y es la cercanía de Dios. Algunos han llamado esto la noche oscura del alma.
Se ha escrito mucho sobre este tema. La noche oscura del alma. Místicos, pastores. Una vez más, también os puedo confesar que yo he pasado una de esas experiencias de la noche oscura del alma. Muy complicado. Profundo tiempo de depresión. Profundo. Se te pasa por la mente todo tipo de cosas. Una de ellas, esto sucedió hace como 15, 18 años, era dejar la obra por completo. Mira, vuelvo a mi trabajo de ingeniero de diseño en Londres y me olvido de todo. Ya está bien. Depresión, negativismo, tristeza profunda del alma. Sentir que aunque sí el Señor es mi Salvador y tengo paz con Dios eternamente y para siempre, Dios está lejos. No le escucho. No estoy en sintonía. Ha habido tiempos en mi vida donde había tanta sintonía con Dios que le escuchaba muy a menudo. Y le sentía. Ahora ya no siento nada. Cuando ese tiempo pasaba, solo tuve una solución. La solución era tumbarme en el suelo boca abajo. Normalmente en silencio. Que fuera el Señor el que daba el primer paso. Tranquilizar el espíritu. Esperar en Dios. Recordar sus promesas. No me levantaba del suelo hasta que empezaba a sentir la presencia de Dios. Levantarse sin sentir esa presencia, esa cercanía de Dios, era peligroso. Porque se podían cometer todo tipo de estúpidos errores. El Dios de paz. El Dios de paz es diferente a la paz de Dios. Todo viene de Dios. Yo sé que he sido justificado, como muchos de vosotros habéis sido justificados por la fe. Y tenéis asegurada la paz con Dios. Pero esa cercanía, ese calor, que no solamente como individuos, pero también podemos sentir como congregación, que es algo muy importante porque es colectivo, eso se consigue a través de una actitud mental en cuanto a las situaciones que nos rodean. Y cuando el Dios de paz está entre nosotros, con nosotros, cercano a nosotros, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa. Hablo de todo. Milagros, conversiones. En una de las iglesias que se consiguió esto, porque la iglesia reaccionó positivamente, sin hacer evangelismo, gente venía a la congregación y les preguntamos, ¿y por qué vienes? No lo sé. Yo pasaba por aquí y dije, pues voy a entrar. Entraban y se convertían. ¿Tú te lo crees esto? Era asombroso ver la mano de Dios echándonos una mano. Es lo que necesitamos, que la mano de Dios nos eche una mano. Porque por nosotros mismos no podemos traer paz a un mundo en conflicto sin la presencia de Dios y sin la ayuda de Dios. Necesitamos la mano de Dios. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence a la gente, el que toca los corazones, el que transforma las vidas.
no nosotros. Esto os va a chocar, pero tenéis que tomarlo con un poquito de sal. No es una crítica a Pedro, ¿eh? Cuando leo la predicación de Pedro en Hechos de los Apóstoles, esta es mi opinión personal, la encuentro bastante mediocre. Bueno, está bien, pero ¿y qué? Que se conviertan de golpe 3.000 personas judaizantes perdidos de repente en una predicación como esta. Mira, yo cojo esta predicación, la repito en un estadio de fútbol hoy en día y no se convierte nadie. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios. Yo he visto gente convertirse con las predicaciones más sencillas que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque no es la obra del predicador, es la obra del Espíritu Santo, que está en ese momento, en ese lugar, dando poder a ese hombre para que sus palabras no son solo palabras, sino es la palabra de Dios llegando e impactando los corazones. Y cuando el Espíritu Santo impacta a alguien, no hay quien se resista. No hay quien se resista. Y entonces, como mi esposa ya me ha hecho una señal, pues aquí lo dejamos. Resumiendo, y así es cuando empiezo ya a aterrizar. La importancia de tener paz en la congregación. La importancia de tener paz en el matrimonio. La importancia de tener paz en la familia. Eso atrae el poder de Dios. Y por el contrario, todo lo opuesto, aleja. No la promesa de perdón de pecados, pero sí la promesa de la cercanía de Dios y de su poder. Así que el Señor nos ayude. Si solo habéis cogido esto en la mente, es que estamos en un mundo lleno de conflicto y necesitamos más que nunca el poder y la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para tocar primero a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad. La paz de Dios. Pues que la paz de Dios esté con todos vosotros. Amén. Voy a terminar con una oración y voy a pedir al grupo de música que venga aquí adelante para que empiecen a tocar algo muy suave, y me gustaría crear este ambiente para que paréis y penséis un poquito en lo que he predicado esta mañana, mientras ellos tocan suavemente, y después seguiremos con la alabanza y los símbolos. Así que pensad un poquito en lo que hemos hablado esta mañana mientras nuestro hermano toca. Voy a orar. Señor, en tu misericordia nos aferramos. Gracias por tu bondad, gracias por tu paciencia con todos nosotros. Señor, gracias por lo mucho que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a través del poder del Espíritu Santo a ser transformados a la imagen del Señor. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti. Señor, perdona nuestras torpezas. Señor, perdona nuestros desvaríos. Perdona que a veces nuestras mentes se vayan por sitios que no deberían de ir. Perdona, Señor, los juicios que hemos hecho a veces demasiado duros en cuanto a otros. Trae a la mente ahora a alguien con el cual has sido duro en tu forma de ver, en tu forma de pensar en cuanto a esa persona. Así que, Señor, te rogamos que tú obres en esta congregación para que tú puedas con toda libertad añadir nuevas personas a la congregación, a una congregación que estamos llenos de paz y de la presencia de Dios. En tu nombre, amén.